Bueno, así comienza este de Kid Maquinita. No es por farolear, mis ñerocompas, pero la neta corneta siempre he sido bien chipocludo para el noble deporte de los videojuegos. Desde muy pequeño estuve cual imán atraído a todo tipo de juegos electrónicos. Mi mamá decía que mi primer palabra fue maquinita, y durante varios meses esa fue la única palabra que mis diminutos labios pronunciaron. Es por eso que desde entonces me pusieron el apodo de Kid Maquinita, mismo que uso para presentarme con todo el personal que se me atraviesa, a pesar de que mi nombre de bautizo es Cesario. Y bueno, mi nombre es Filo de la Yata y me dedico a la publicación de libros infantiles y juveniles en español mexicano aquí en el Reino Unido, y tenemos la primera editorial mexicana acá que se llama Coapanco. Y yo estoy a cargo del proyecto que básicamente trata de promover el español mexicano aquí en el Reino Unido y Europa para gente interesada en el español mexicano específicamente. A mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho leer los videojuegos, estar en eventos sociales y culturales, y bueno, aquí hay de todo. Un dato cultural de aquí es que, por ejemplo, aquí no lo pueden ver en la cámara, pero a veces huele un poco a que las vaquitas andan por aquí pastando. Lo malo es que al final la vaca acaba en alguno de los pubs y te la puedes comer. Mis estudios, bueno, mi licenciatura fue en diseño de videojuegos, pero aquí en Cambridge estudié en el programa de escritura creativa, que básicamente es uno de los mejores en su ramo. Hay varios equipos, o sea, están los editores, yo me hago mucho cargo de la ilustración, del diseño del proyecto, la escritura, pero sí tenemos otros individuos involucrados. También es un equipo de trabajo que tratamos de hacerlo mejor para promover de la mejor forma el español mexicano acá. Yo vi que aquí faltaba todavía, cuando querías conseguir un libro en español solo había libros de español de España y así, era muy difícil encontrar en realidad uno mexicano. Y entonces vi ese gap, que los niños y los jóvenes aquí sobre todo como que no tenían la oportunidad de vivir en plena, con más detalle cómo funciona el habla hispana, mexicana. Entonces al hacer estos libros era como se promovía, como tratamos de promover eso, ¿no? O sea, el que aprendan español mexicano. Nosotros tenemos nuestra forma de pensar y ver el mundo con nuestras palabras que vienen de muchos idiomas otros, ¿no? Como náhuatl. O sea, usamos mucho el náhuatl, por ejemplo, en nuestra forma de hablar. Entonces, palabras como apapacho y así, que son muy nuestras, la investigación fue esa, ¿no? El ver cómo podemos promover nuestra forma de hablar con nuestras propias palabras y nuestro pensamiento original cultural, ¿no? Pues yo le diría que la mejor técnica es leer todo lo que puedan y aprender de los grandes, y aprender cómo funcionan las estructuras y formatos para escribir. Entonces lo que yo le recomendaría sería como que él trate de ser lo más original posible con sus cosas, pero que aprenda a la vez de lo que se ha hecho anteriormente. Crear libros es un proceso muy largo y difícil, pero que le eche muchas ganas y que plasme en ellos su propia forma de ser, y que verá que al final se siente muy bonito ya cuando está el producto hecho y que es algo propio y original. Con la gente de aquí, muchos, o sea, particularmente que tienen chavitos de aquí y que no conocían, luego leen los libros, por ejemplo el de Escuadrón 2020, que trata de animales en peligro de extinción mexicanos y que mezcla culturas mayas, y los niños aprenden de eso, o sea, de su propio país, y me han dicho que sí, o sea, aprenden nuevas palabras y ya de repente le dicen chido y cosas así que no tenían en su vocabulario antes, ¿no? Entonces, ha sido una respuesta positiva en ese aspecto, que ellos han aprendido, sobre todo los chavitos mexicanos que ya están lejos de su país, han aprendido mucho de nuevas palabras y de nuevas formas de ver su propio país, ¿no? Aunque están muy lejos. Para toda la comunidad de mexicanos en el mundo, pues qué bueno que andan haciendo todo tipo de proyectos y que sigan promoviendo sus proyectos alrededor del mundo, y pues estamos aquí todos los mexicanos también apoyándolos, y así nos apoyamos mutuamente y enseñamos nuestra cultura. Y pues muchos saludos de aquí de Cambridge, ojalá les guste por acá.